Cordial saluda. Hoy les venimos a hablar un poco sobre los conceptos químicos de estequiometría. Nuestro grupo está conformado por Laura Camila Arias, Yesli Ariza, Jamie Gutiérrez y quien les habla, María Camila Barrera. Bueno, uno de los conceptos es la estequiometría. Básicamente es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química. Estas relaciones pueden ser mol a mol gramos, gramos a gramos, mol volumen, volumen gramos o volumen a volumen. Las relaciones solo pueden ser entre reactivos o solo en productos. Cualquier cálculo estequiométrico que se lleve a cabo debe hacerse en base a una ecuación química balanceada para asegurar que el resultado sea correcto. Bueno, otro concepto son las moléculas. Básicamente, pues es un conjunto de átomos que están organizados e interrelacionados mediante enlaces químicos. También, pues se consideran que una molécula es como la partícula más pequeña de una sustancia que aún conserva las propiedades físicas y químicas. Las moléculas suelen ser químicamente estables y eléctricamente neutras. El estado de agregación de una sustancia depende de su mayor parte de la estructura y los tipos de átomos que conforman son moléculas, puesto que pues determinan las fuerzas de las interacciones entre las partículas. La fórmula molecular es el exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. Esto quiere decir que proporcionan más información acerca de las moléculas que las fórmulas empíricas. Siempre que conozcamos la fórmula molecular de un compuesto podremos determinar su fórmula empírica. En cambio, lo opuesto que no se cumpla, si conocemos la fórmula empírica de una sustancia, no podremos determinar su fórmula molecular sin poseer más información. Bueno, otro concepto que tenemos es el átomo. Bueno, esta es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está considerado como indivisible. El átomo está conformado por un núcleo con protones y neutrones y con varios electrones orbitales, cuyo número varía según el elemento químico, no obstante, además de los elementos que lo componen. Es importante recalcar que todo átomo cuenta con una serie de propiedades que son fundamentales tener en cuenta a la hora, digamos, de trabajar con él. En caso, digamos, que no encontremos con el hecho de que las mismas son el tamaño, la masa, las interacciones eléctricas que se establecen entre electrones y protones o los niveles de energía. Bueno, otro concepto son los compuestos. Digamos que en química se llaman compuestos a una sustancia que está formado por dos o más elementos de la tabla periódica. Los elementos químicos tienen una fórmula química, como por ejemplo en la imagen que ven ahí. También están formados por moléculas o iones que están enlazados de forma estable, ya que estos no pueden separarse con ningún tratamiento o proceso físico, sino solo con algún método químico, ya que, digamos, no debe confundirse, bueno, un compuesto químico o una mezcla o a una aleación. Dentro de la estequiometría de disoluciones es importante hablar de las concentraciones. Dentro de ellas tenemos la molaridad, la cual consiste en el número de moles de soluto que están disueltos en un determinado volumen. La molaridad de disolución viene determinada por la siguiente fórmula, donde molaridad es igual al número de moles de soluto sobre volumen de disolución. La molaridad se expresa en las unidades de moles sobre litro. Otra de las concentraciones a tener en cuenta dentro de la estequiometría es la molalidad, la cual consiste en el número de moles de soluto que están disueltos en un kilogramo de disolvente. La molalidad de disolución viene determinada por la siguiente fórmula, donde molalidad es igual al número de moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Esta ecuación se expresa en las unidades de moles sobre kilogramos.
Otra de las concentraciones a tener en cuenta es la normalidad o concentración normal. Y una concentración normal de una disolución es el número de equivalentes químicos o equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Por lo tanto, la normalidad es igual al número de equivalentes gramos sobre litros de disolución. El porcentaje peso a peso es una medida de concentración que indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la solución. Por lo tanto, el porcentaje peso a peso está determinada por la siguiente fórmula. Porcentaje peso a peso es igual a peso de soluto sobre peso de disolución por 100. Por último, tenemos el porcentaje peso a volumen. Es una concentración que indica el número de gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. El porcentaje peso a volumen está determinado por la siguiente fórmula. Porcentaje peso a volumen es igual al peso de soluto sobre el peso de la disolución por 100. Ecuaciones químicas. Las reacciones químicas se deben representar de una manera concisa por medio de ecuaciones químicas. Por ejemplo, cuando arde el hidrógeno gaseoso, este reacciona con el oxígeno del aire para formar agua. Y de esta manera podemos escribir la ecuación química para esta reacción de la siguiente forma como se ve en la imagen. La primera parte es el reactante y la segunda parte de la ecuación es el producto. Mezclas. Las mezclas son sistemas dispersos. Cada sustancia de una mezcla conserva su identidad química y por tanto sus propiedades, mientras que en las sustancias puras tienen una composición fija. Las composiciones de las mezclas pueden variar. Las mezclas se dividen en dos: homogéneas. Son uniformes y presentan la misma composición y propiedades en todo el sistema. A estas mezclas también se les puede denominar soluciones. Las mezclas heterogéneas no son uniformes y en ocasiones se puede observar la discontinuidad de estas a simple vista, pudiendo así distinguir las fases de cada mezcla. Mol. En química, la unidad para manejar el número de átomos, iones y moléculas en una muestra de tamaño ordinario es el mol. Un mol es la cantidad de materia que contienen tantos objetos, por ejemplo, átomos, moléculas o cualquier otro tipo de objeto que estemos considerando. Por ejemplo, como átomos hay exactamente 12 gramos de 12 carbonos isotrópicos puros. El número de Avogadro. Mediante experimentos, los científicos han determinado que este número, 6,0221421 por 10 a la 23, se le conoce como el número de Avogadro, en honor a Amadeo Avogadro, un científico italiano. Un mol de átomos, un mol de moléculas o un mol de cualquier otra cosa que se esté considerando es el número de Avogadro. Por ejemplo, un mol de átomos de carbono 12 es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Un mol de moléculas de agua es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de iones de nitrato es igual a 6,02 por 10 a la 23 iones de nitrato. Masa molar. La masa molar de un elemento es la masa de un mol del mismo expresada en gramos, y sus unidades son gramos sobre mol. Por ejemplo, un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 unidades de masas atómicas, y esto es igual a un mol de carbono 12, el cual tiene una masa de 12 gramos. Bueno, seguimos con el siguiente concepto, que es reactivo. Toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química da lugar a otras sustancias de propiedades características y conforman distintas denominadas productos de reacción o simplemente productos. Para tratarse de compuestos químicos, los reactivos se pueden clasificar según muchas variables. Las propiedades físico-químicas, el reactivo en reacciones químicas y características del uso del reactivo. Bueno, seguimos con el siguiente, es el reactivo límite. Ese es el reactivo que en una reacción química determina o da a conocer y limita la cantidad del producto
formado provoca una concentración específica o limitante. Cuando una ecuación está balanceada, la estequiométrica se emplea para saber la cantidad de materia de un producto obtenida a partir de un número desconocido de moles de un reactivo. La relación de cantidad de materia entre el reactivo y producto se obtiene de la ecuación balanceada. El reactivo que se consume, en primer lugar, se llama reactivo limitante, ya que la cantidad de este determina la cantidad total del producto formado. Bueno, tenemos dos métodos. En el método 1, este método se basa en la comparación de la proporción de cantidades de reactivo en la relación estequiométrica. Podemos ver la siguiente ecuación, que es AX más BX produce CZ. X y Y son reactivos, Z es producto y A, B, C sus respectivos coeficientes estequiométricos. En la siguiente fórmula vemos que entonces X es el reactivo limitante. Vamos a un breve ejemplo sobre el método 1. Bueno, la ecuación balanceada para la oxidación del monóxido de carbono a dióxido de carbono. Monóxido de carbono y 3 moles de oxígeno. Tenemos que hallar cuál es el reactivo limitante. Este procedimiento puede hacerse extensivo a reacciones químicas con más de 2 reactivos, aplicando la siguiente fórmula como vimos anteriormente, que sería 3 moles de oxígeno sobre 1 mol, que eso es igual a 3 para todos los reactivos. El reactivo con el coeficiente más bajo es el reactivo limitante, y en este caso vemos que es el dióxido de carbono. Para el método 2, solo es recomendable en el caso de que el rendimiento sea del 100%. Este método consiste en el cálculo de la cantidad esperada de un producto en función de cada reactivo. Como vemos la siguiente fórmula, necesitamos que 3 gramos de dióxido de silicio y 4.5 gramos de carbono reaccionen a altas temperaturas. Esto da lugar a la formación de carburo de silicio según la primera ecuación que vemos. Para encontrar el reactivo limitante comparando la cantidad de producto que se obtiene con la cantidad dada del reactivo por separado, el reactivo que produzca la menor cantidad es el reactivo limitante. Más abajo podemos ver el reactivo limitante, en este caso es el dióxido de silicio. El siguiente es el reactivo en exceso, es aquel que tenemos más de lo necesario para que se lleve a cabo la reacción química. El rendimiento químico, ese rendimiento es la cantidad de producto obtenido en una reacción química. El rendimiento absoluto puede ser dado como la masa en gramos o en moles, y el rendimiento fraccional, reactivo o rendimiento porcentual, sirve para medir la efectividad de un procedimiento de síntesis. Es calculado al dividir la cantidad de producto obtenido de moles por el rendimiento teórico en moles, como vemos en la siguiente fórmula. El rendimiento porcentual se divide en el real y entre el rendimiento teórico, y esto se divide por 100. Ya vemos que el rendimiento real es el resultado de la reacción química que producen todos los factores que se encuentran en el ambiente. Y el rendimiento teórico es el resultado que se calcula cuando la reacción se hace total. Uno o más reactivos en una reacción química suelen ser usados en exceso. El rendimiento teórico es calculado basado en la cantidad molar del reactivo limitante, tomado en cuenta la estequiométrica de la reacción. Para el balance de ecuaciones, existen 3 métodos principales para balancear una ecuación estequiométrica.
como lo es método de tanteo, método algebraico y método ion-electrón para ecuaciones de tipo redox. Bueno, el método de tanteo se basa simplemente en modificar los coeficientes de uno u otro lado de la ecuación hasta que se cumplan las dos condiciones de balance de masa, no en un método, aunque tiene una serie bueno, en el método de tanteo, pues este método se basa simplemente en modificar los coeficientes de un lado al otro de la ecuación hasta que se cumplan como las condiciones de balance de masa. Hay unos pasos que es para poder balancear por este método. Pues el primero se comienza igualando el elemento que participa con mayor estado de oxidación en valor absoluto. El otro paso después se continúa ordenando por los elementos que participan con menor estado de oxidación. Lo otro sería la ecuación que tiene oxígeno, conviene balancear el oxígeno en segunda instancia. Si la ecuación tiene hidrógeno, conviene balancear el hidrógeno en última instancia. Por ejemplo, en la ecuación que vemos, se puede observar que el elemento que participa en esta oxidación es el de mayor valor absoluto, es el carbono, que actúa con el estado de oxidación más 4, mientras el oxígeno lo hace con un estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno más 1. El método de balance algebraico, pues se basa en el planteamiento de un sistema de ecuaciones en el cual los coeficientes estequiométricos participan como incógnitas procediendo luego de despejar. Bueno, es posible, sin embargo, que muchos puedan... Bueno, el método de balance algebraico, pues este método se basa en el planteamiento de un sistema de ecuaciones en el cual los coeficientes estequiométricos participan como incógnita, procediendo luego de despejar estas. Pues en los casos la solución se halla igualdad cualquier coeficiente a 1 y luego despejando el resto en relación a él. Como vemos en el siguiente ejemplo, pues para el elemento del hidrógeno hay 4 átomos en la reacción y 2 átomos en el producto. De esta manera pues se puede plantear una igualdad con el hidrógeno. Para el balance de ecuaciones tipo redox, las reacciones pues electroquímicas se pueden balancear en un método ion-electrón donde la reacción global se divide en dos semireacciones. Una es oxidación y la otra reducción. Se efectúa el balance de carga y elemento agregando electrones para compensar los cambios de oxidación. Antes de empezar, pues a empezar a balancear se tiene que determinar en qué medio ocurre la reacción, debido a que se procede de una manera en particular por cada medio. Último significado, que es el producto. Bueno, digamos, para la química se conoce que un producto pues son las sustancias obtenidas luego de ocurrir una reacción química. En esta intervienen dos o más sustancias que se denominan reactivos y que aportan a la reacción de material atómico o molecular y será alterado o modificado durante la reacción. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.